Bienvenidos a todos los aficionados de las películas y las series. Siempre que pensamos en directores de cine se nos vienen a la cabeza los más grandes, sobre todo para las generaciones actuales, los que revitalizaron el cine americano en los años 60, dando paso a lo que sería conocido como el nuevo Hollywood. Steven Spielberg, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola o Brian De Palma son algunos de esos aclamados y brillantes artistas. Pero a día de hoy, y sobre todo para una generación específica que es la millennial, hay un director por el que todos suspiran, y ese es Quentin Tarantino. La historia mágica y a lo que cualquier amante del cine aspiraría. Un estudiante de interpretación que acaba como dependiente de videoclub y que con sus ahorros decide hacer un corto baratísimo convenciendo a un actor de renombre que decide darle una oportunidad y que de repente ¡pam!, lo peta. Es difícil conocer actualmente a alguien al que no le suene el nombre de Tarantino y no haya visto Pulp Fiction o Kill Bill, y es porque este director depuró un estilo cinematográfico único que nos volvió a todos locos y nos convirtió en zombies hambrientos de violencia tarantiniana e historias desordenadas. ¿Nunca te has preguntado qué esconden las películas de Quentin Tarantino? ¿Por qué gustan y enganchan tanto? Pues acomódate y prepárate porque hoy analizamos el estilo que caracteriza al director que se metió en el mainstream a base de bien a través de mis películas favoritas de su variopinta filmografía. Como siempre en El Análisis. Mucho se ha asociado a Tarantino con la violencia en el cine. Lo cierto es que a Tarantino le encanta la violencia, quiero decir... Pero eso no es lo que caracteriza principalmente su cine, más bien es parte de su estilo, porque lo primordial en sus películas son los capítulos. La mayoría de historias, ya sean libros, películas o series de ficción, se formulan en una estructura en 3 actos: planteamiento, nudo y desenlace. Esta estructura proviene de Aristóteles y se usa casi siempre porque son 3 fases muy reconocibles y en las que se pueden afincar las películas de forma muy cómoda. Pero la novedad que incluyen las películas de Tarantino es que presenta su narrativa en píldoras, y a pesar de que sigue la estructura en 3 actos, prefiere trocear la historia en partes aún más cuantiosas, como 5 o a veces 6. Lo atractivo de Tarantino no es solo cómo trocea sus historias, sino en cómo las ordena para redescubrir el contenido de la historia. Por ejemplo, Reservoir Dogs comienza con el prólogo del atraco, que es la parte central de la película, y finaliza con la resolución del mismo, en lo que sería una línea cronológica perfecta. Pero entre medias, Tarantino introduce flashbacks constantes, alternando entre pasado y presente durante todo el metraje. Otra característica típica de Tarantino es que no le gustan los protagonistas, prefiere un gran grupo de personajes en una igualdad de condiciones narrativas que den juego, y que, a partir de ahí, cada uno valore, a su juicio, quién es su protagonista. En Reservoir Dogs es cierto que la película se centra en 4 personajes principales, pero todos tienen su momento para brillar, y de entre los 4 no podrías decir exactamente quién es la pieza central o quién tiene más tiempo en pantalla. Pulp Fiction es la evolución evidente de Reservoir Dogs en este aspecto, porque es el momento en el que Tarantino da un fuerte golpe sobre la mesa con un proyecto más maduro, creativo y, para qué ocultarlo, con mucho más presupuesto. Si Reservoir Dogs presentaba un modelo de trama troceado y episódico, Pulp Fiction es eso y mucho más. Una película que desenvuelve una trama con 6 episodios, contando prólogo y epílogo a través del desorden cronológico, y que aún así consigue darle sentido a lo que vemos, y una sensación de viaje, de ida y vuelta total. Y esta película sí que sube a la palestra el amor de Tarantino hacia los personajes secundarios, porque Vincent y Jules son 2 tipos que no tienen absolutamente nada que ver en la historia, porque el prota y el antagonista son otros. Vincent y Jules son unos simples sicarios y chicos de los recados, pero curiosamente son el buque insignia de la película, y es aquí donde aprendemos que Tarantino adora a sus personajes. Pone tanto empeño a cada uno de sus personajes que el señor Lobo, que solo aparece durante 5 minutos, se convirtió en uno de los más recordados de la película. Personajes y revolución de narrativa a un lado, esta película es lo que es por su total indecencia con respecto a la violencia y sus chistes metacinematográficos,
Bros, que son una caterva de referencias al cine que inspiró a Tarantino y una forma de generar comedia inteligente. Como Tarantino instrumentaliza la violencia y se ríe de ella de forma casi misántropa, es algo que se convertirá en un tema recurrente en sus películas. Hasta que llegaron películas como Reservoir Dogs y Pulp Fiction, el cine de acción se tomaba demasiado en serio a sí mismo, y no de una forma dramática, sino porque la violencia siempre tenía que ser relevante y muy potente. Lo que hace Tarantino es reírse de la violencia y quitarle importancia a través del exceso. Si no, recordad la escena de Marvin. Sí, pobre Marvin. Pero no fue hasta unos años más tarde, después de Jackie Brown, Kill Bill y Death Proof, que Tarantino madura su estilo hacia la que para mí, a día de hoy, sigue siendo su obra maestra, Malditos Bastardos. Es la película, porque evoluciona todo lo que ha aprendido con el paso de los años y lo traduce a una tragicomedia bélica exquisita. Tarantino cuenta Malditos Bastardos en 5 capítulos, al más puro estilo shakespeariano, pero de forma cronológica, habiendo experimentado anteriormente una cronología más lineal en Kill Bill. El estilo sigue siendo el mismo, muchos personajes, pero a diferencia de un desarrollo más profundo, como en anteriores entregas, Tarantino decide definirlo rápidamente, y esto tiene más mérito, porque personajes como Hans Landa, que es uno de los mejores villanos que ha entregado a la historia del cine, se define a la perfección en una sola secuencia, y lo mismo para Aldo, Shoshana, Arky, el oso judío o Hugo Stiglitz. Son arquetipos muy básicos, pero a los que les consigue otorgar ese algo especial que tienen todos los personajes de Tarantino: autenticidad y carisma. El director se sigue permitiendo sus licencias creativas, sobre todo en montaje, con reportajes de la MTV en una película ambientada a los años 40 o sus gags metanarrativos. La violencia no falta y es aún más bestia, y en esta película comenzamos a ver un componente que de ahí en adelante hará la filmografía de Tarantino más atractiva, y es el suspense. Desde la primera secuencia, pasando por la escena del restaurante hasta la taberna, es una película llena de escenas con muchísima tensión y suspense. ¿Y cómo genera suspense Tarantino? Pues con una fórmula muy mágica, querida audiencia, y se llama atmósfera. Para Tarantino, la tensión no es algo que se pueda comprar y tirar a la cara con una música que va increciendo y un apartado visual que cada vez es más alienante. No. Para Tarantino, la tensión es una situación incómoda, donde se sigue la estructura de guión en 3 actos. El primer acto es la presentación de la incomodidad. En la apertura de la película sería un comando de las SS haciéndote una visita, en el restaurante tener que almorzar con unos malditos nazis contra tu voluntad, y en la taberna tener una reunión secreta delante de un batallón de borrachos que no paran de incordiarte. Tarantino plantea que la escena sea incómoda, pero que pueda ser superada en algún momento, aún a pesar de las dificultades. Entonces llega el segundo acto, que es la calma antes de la tormenta. Puede ser que todo vaya bien y pases el interrogatorio de forma calmada y tranquila, o que vayas a salir de ese almuerzo con vida porque tienes el principal nazi de la mesa enamorado de ti, o que a pesar de que en la taberna había un miembro de la Gestapo, consigues engañarle. Pero entonces, sin que te des cuenta, todo se desmorona, porque llega el tercer acto, que es la realidad, haciendo su aparición especial. Y es que al final te pillan y masacran a los judíos que tenías escondidos en el sótano, o desbaratan tu operación porque nunca conseguiste engañar a ese nazi tan listo, o que de repente te interroga un detective sanguinario que asesinó a tus padres a sangre fría. Y esa tensión se construye a través de diálogos pesados en contenido y secuencias muy dilatadas donde siempre parece que te vas a salir con la tuya, pero de repente te dan la vuelta a la tortilla y te das cuenta del horrible mundo en el que vives, porque es precisamente lo que hace siempre Tarantino, dar la vuelta de tuerca a la ficción. En las historias del cine siempre sale todo bien y los héroes, los buenos, se salen con la suya, pero el mundo real es mucho más crudo que eso. Precisamente por eso no sabemos cómo tomarnos el final. La guerra ha acabado y los nazis han muerto. Ya, pero la mayoría de nuestros protas han muerto, el villano principal se ha salido con la suya y solo obtenemos un poco de revancha con la catarsis final. ¿Es un final bueno o un final malo? No lo sé, que nos lo responda Tarantino. ¿Sabes, Utivich? Creo que esta podría ser mi obra maestra.
Es por esta misma razón que Malditos Bastardos evoluciona de forma muy madura el estilo de Tarantino, porque conserva la brillantez de sus anteriores películas con un componente extra, la exploración del suspense. Y a pesar de que Django y Los Odiosos 8 fueran la progresión natural de esta película en cuanto a estilo, sigo prefiriendo la última que nos entregó, Érase una vez en Hollywood. Si tenemos que definir esta película con una palabra, sería probablemente extraña. Mientras parecería una simple película de ascenso y caída en el mundo de la interpretación y el cine de los años 60, se convierte en una oscura historia que involucra a la temida familia de Charles Manson y el asesinato de la actriz Sharon Tate. Pero las historias de Tarantino siempre tienen un giro de tuerca. Lo cierto es que esta es la película más íntima y personal del cineasta, pues es un homenaje al cine que le crió y educó en su profundo amor hacia el séptimo arte. El nivel de cuidado de cada uno de los escenarios, la ambientación, la música, las escenas que uno percibiría como vacías narrativamente, que luego se convierten en ejercicios reflexivos e introspectivos acerca de la condición de los personajes que las conforman. Todo lo que forma parte de esta película es mucho más profundo de lo que parece, y el trabajo a nivel visual es una locura. Cómo Tarantino te introduce en una escena falsa y consigue hacer una película más dentro de la película, es una muestra de lo que se ha engrandecido como director, no solo de actores, sino de escenas también. El manejo de la tensión y el suspense son también una gran baza en este metraje, sobre todo en todo lo relacionado a la familia Manson, como con grandes angulares, empequeñeciendo a sus personajes y engrandeciendo el escenario, los encierra en su propia disyuntiva, sumada a la oscuridad incipiente del rancho en el que vive la secta hippie capitaneada por Charles Manson. A diferencia de Malditos Bastardos, donde el suspense es situacional y se halla a merced de las escenas, en Érase una vez en Hollywood la tensión y el misterio son algo incipiente y extrapolable a todos los personajes. Cliff tiene un pasado oscuro que nunca se nos muestra. Se dice lo que opina su entorno, pero nunca sabemos si en efecto mató o no a su mujer, y no sabemos qué pensar de él. Por otra parte tenemos a Sharon Tate, que a priori sabemos lo que le va a ocurrir, y siempre tiene esa aura acechante a su alrededor. Y luego a Rick Dalton, que es un pobre diablo tan impredecible como su carrera. Es por eso que la maestría en el manejo del suspense en la tensión me resulta más elocuente en esta película, porque Tarantino ya ha tenido tiempo de experimentarlo, tanto en Django como en Los Odiosos 8. La última escena es el gran clímax de placer violento que nos otorga Tarantino tras un trabajo de preparación de 3 horas, dando un giro tremendo a la historia trágica que ya todos conocemos y regalándonos un último chiste metanarrativo, propio del director, que es el especialista Cliff Booth abatiendo a todos los asesinos y Rick Dalton, por su parte, a través de una escena melodramática en la que el lanzallamas cumple la función de arma de Sheshov, se lleva todos los méritos por una hazaña que él ni siquiera ha realizado, mostrándonos que, en efecto, la relación laboral de especialista y actor no solo es artística, sino también extrapolable a la realidad. Es una película completísima, con un trabajo de atmósfera brutal y con un repaso al cine y la televisión de los 70s y 60s fantástico. Y aún queda la última película de Tarantino, la cual apunta, por todo lo que se ha dicho, a que será un western. Pero no se fíen, porque con un rebelde revolucionario como Tarantino, nunca se sabe. Y hasta aquí hemos llegado. Esta ha sido la 15ª entrega de esta serie aquí en el canal de Prime Video España. Espero que os haya gustado mi análisis de este gran director y de estas magníficas películas que, como bien sabéis, están disponibles absolutamente todas en el catálogo de Prime Video para vuestro gozo y disfrute. Como siempre, si te ha gustado el vídeo no te olvides de darle like y suscribirte. Espero que nos veamos muy pronto y hasta aquí el análisis. Id en paz.